evangelio yo no puedo servirte. Eso es condicionar a Cristo. Eso es condicionar la salvación. Tú le sirves a Cristo con tu esposo, sin tus hijos, sin tu mamá, sin tu padre. Así le sirves a Cristo. Gloria a Dios. Y Mateo comienza con una genealogía, pero lo bonito es que la genealogía de Mateo presenta 42 genealogías. Cada genealogía es de 40 años. Cuando tú multiplicas 40 por 42, da 1680 años. Eso duró Cristo desde Abraham hasta Mateo. Gloria a Dios. 1680 años para venir. Y aquí este verso me dice que Cristo comenzó a predicar y a enseñar en aldeas. Pero en una aldea esa se detiene y levanta su mirada hacia Jerusalén. Y él emprende un camino que ya estaba profetizado. Pero allí se detuvo y miró el rumbo por el cual el Padre lo había enviado. No sé cuántos de ustedes en realidad han marcado el rumbo. No sé cuántos de ustedes. Pero yo tengo marcado el rumbo mío. Y el rumbo mío es hacia la Nueva Jerusalén. El rumbo mío es ir y compartir las bodas con Cristo Jesús. Ese es el rumbo mío. Yo puedo hablar por mí nada más. Y cada uno de ustedes tienen que hablar por ustedes y luchar por lo suyo. Porque aquí la salvación no es una inyección. La salvación es abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo derrame todo su poder en nuestras vidas y nos pueda transformar. Así funciona esto. Ese es el negocio de nuestro Padre. Simplemente tú abres tu corazón. Cuando mi papá decidió seguir los caminos del Señor, mi papá era un hombre bastante arrogante. Fue funcionario de la Guardia Nacional durante muchos años. Y él cuenta que a él le da igual si seguir o no seguir los caminos del Señor. Y era un hombre de verdad que ni siquiera lloraba. No lo movía nadie, era inquebrantable. Mi papá mide casi 2 metros, es un hombre catire. Y cuando yo tenía 10 años, mi papá me llevó a una vigilia. Me dijo, acompáñame a una vigilia en el campo. Nos tocó caminar 9 horas para poder llegar a esa vigilia. ¿Y sabe cuántas personas habían allí cuando llegamos a esa vigilia después de 9 horas de camino por trochas, por barro? Se gozaba en esos años en realidad. Yo hace 35 años estuve aquí, mi amado hermano. Y la primera vez que vine a predicar estuve en la iglesia del hermano Loyo. Pero estuve por todos estos campos predicando. Por todos esos campos donde mi hermano Juan Loyo decía, vaya, si predica para allá, íbamos a predicar. De eso se trata el evangelio con mi hermana Iris, con el grupo ¿cómo era que se llamaba el grupo? Los embajadores de Cristo. Del gran rey. Del rey. Del gran rey, sí. Del gran rey. Amén. Y fuimos a todas estas aldeas, a todos estos pueblos a pregonar el evangelio. Y cuando llegamos a esa vigilia, había más de 200 hermanos en esa vigilia, mi amado hermano. En un patio enorme. Y allí estaba mi papá. No te tapes la cara, que eso es malo. A las 3 de la mañana levantó su mano y comenzó a adorar al Señor y a adorar, y la presencia de Dios comenzó a derramarse en ese sitio. Cuando de repente yo veo que mi papá se fue y cayó de rodillas, y por allá mi papá gemía y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando terminó la vigilia me acerqué al pastor y le dije, yo quiero conocer al Dios que derribó a mi papá. Aleluya. Yo quiero que ore por mí porque quiero conocer a ese Dios que derribó a mi papá, a esa muralla inquebrantable. Yo lo quiero conocer. Y yo tenía 10 años y me acuerdo que cerré los ojos. Y cuando ese pastor, mi hermano Andrés de Dios, yo creo que el hermano pastor Loyo lo conoció. El hermano Andrés de Dios y tu hermano Juan de Dios Hernández. Cuando ese pastor puso su mano en mi cabeza, a mí se me fueron las luces, mi hermano, y conocí al Dios de poder que había derribado a mi papá y me derribó a mí también en ese momento. Santo. Y de ahí decidí yo seguir a Cristo. 10 años tenía y han pasado 43 años y todavía estoy de pie siguiéndole a Cristo. Cuando yo estudio
el Evangelio de Cristo, cuando estudio la doctrina de Cristo, cuando estudio el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no vine a enseñarles los golpes que le dieron a Cristo, las 500 cachetadas, no, hermano. Cristo tuvo más profundidad de lo que a veces nosotros queremos enseñar. La muerte de Cristo tiene más profundidad de lo que la mente humana pueda pensar. Antes de llevar a Cristo a la cruz del Calvario, la ciencia dice que hay 5 maneras